Hola a todos, son las 6 p.m. En París, son las 6 p.m. En Badalona, son las 5 p.m. En Londres, 12 p.m. Mediodía en Nueva York. Así que bienvenidos todos de nuevo. Feliz año nuevo. Espero que este año les traiga a todos buena salud, éxito y muchas oportunidades emocionantes. Esta es la Academia Internacional de Hematología, Clínica IC. Y en 2025 continuaremos este emocionante viaje de aprendizaje juntos, creciendo juntos y colaborando todos juntos. Hoy estamos muy honrados de tener a uno de los principales expertos en el campo de la EMR en LLA. A saber, José María Rivera, de Badalona, España. Es un hematólogo consultor en el ICO en Badalona, pero también es el jefe del grupo de estudio ALL, dentro del grupo cooperativo español PATEMA, y le debemos al doctor Rivera mucho, porque gracias a sus estudios y los estudios de su grupo, nuestro conocimiento en este campo ha crecido dramáticamente. Y hoy el doctor Rivera ha aceptado amablemente guiarnos a través de las complejidades y avances en el monitoreo de la enfermedad residual mínima o medible en la leucemia linfoblástica aguda. No necesito pasar mucho tiempo convenciéndolos de que la EMR se ha convertido en una piedra angular para entender las respuestas al tratamiento y refinar las estrategias de tratamiento personalizadas en LLA. Así que creo que esta sesión explorará las tecnologías, las aplicaciones clínicas y también las implicaciones de la EMR en la mejora del resultado del paciente, especialmente en la era de la leucemia linfoblástica aguda, comprometedoras de células T como blinatumomab. Y la pregunta es, por supuesto, ¿podemos alejarnos de la quimioterapia? ¿Podemos alejarnos del trasplante halogénico? Por supuesto, el de Rivera, su perspectiva como una autoridad global, son extremadamente importantes para todos nosotros. Así que todos esperamos una sesión atractiva e informativa. Así que, José, gracias por unirte a nosotros. Y comencemos, y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. Gracias, Mohammad, por esta amable introducción. Y gracias a la Academia Internacional de Hematología Clínica por haberme invitado a tratar sobre el emocionante, aún emocionante, tema de la MR en Lele. Estas son mis divulgaciones. Bueno, dividiré mi presentación de hoy en tres temas. Uno es la EMR en LLAPH positiva, el segundo es la EMR en LLAPH negativa y el tercero es la EMR en LLAT. Comencemos con Filadelfia, leucemia linfoblástica, aguda positiva. Entonces, es claro y está bien aceptado por todos los individuos que tratan con pH positiva. LLA, que el mejor momento para lograr el valor pronóstico de la EMR no es solo después de la inducción, sino también justo después de la consolidación. Y 3 meses es el mejor momento para evaluar el valor pronóstico de la EMR. En esta enfermedad, esto se vio inicialmente o se observó cuando usamos la relación BCR-Abelson por PCR como una herramienta para evaluar la EMR profundamente. Y esto es, y esto todavía se considera la forma estándar y lograr el nivel de EMR. Pero realmente sabemos, es claro que hay dos subtipos
de LLA pH positiva, según el punto E del desarrollo hematopoyético en el que ocurre el evento. Leucemogénico. El desarrollo hematopoyético típico linfoide puro, pH positiva toda, es un precursor de células B todo, porque el evento leucemogénico BCR-Abelson ocurre en un progenitor comprometido con la línea B. Pero hay otro subtipo en el que el evento leucemogénico ocurre en un progenitor multipotente, y esto tiene una cuestión importante para la evaluación de la enfermedad residual mínima MRD. Está claro que el pronóstico de estos subtipos de todo bajo, basado en TKI, las terapias. Es la misma, afortunadamente para nosotros, pero realmente la medición de la MRD es diferente, según estos subtipos. Y un excelente estudio del grupo GRAL, el grupo francés GRAL, demostró claramente que IGTCR, incluso es mejor que la proporción BCRA-Belson para una LLA-PH positiva. Y cuando ellos desarrollaron este estudio en paralelo, midiendo en paralelo la MRD por estos dos métodos, mostraron que cuando la MRD se evaluó por IGTCR, esto fue un valor creciente de negatividad de MRD, alcanzando casi el 90% durante la terapia. Y lo que ocurrió con la medición de BCR-Abelson. Este fue un bajo nivel de negatividad de MRD. Y esto fue atribuido por la proporción de BCR-Abelson se consideró como células leucémicas, células no linfoides, por células halogénicas que también muestran el BTR-Abelson característica. Así que, y por esa razón, cuando compararon el la supervivencia libre de enfermedad según el método de medición, mostraron claramente que cuando el IGTCR era menos de 1 a 10 a la menos 4, el resultado era el mismo, independientemente del BCR limasol. El MRD era positivo o negativo. Y cuando evaluaron el impacto pronóstico según el método de detección de MRD, mostraron que al usar el BCR-Abelson método, no había impacto pronóstico del MRD, el Enotalen, en cualquier momento, y por el contrario, cuando usaron el IGTCR-MRD en las mismas muestras, hubo un claro efecto del MRD negativo en el pronóstico. No es un punto de tiempo temprano, como sabemos, sino también en puntos de tiempo intermedios o tardíos, incluso antes del trasplante alogénico de células madre. Aunque muchos grupos todavía miden el MRD por BCR-Abelson. Otros hacen esto mediante métodos D2. En paralelo, pero realmente creo que en los próximos estudios, el marcador preferido para MRD en pH positivo será la PCR del reordenamiento IGTCR. ¿Y qué ocurre con las hebras halogénicas? El trasplante halogénico de células madre cuando el MRD fue medido por IGTCR, que realmente lo que ocurrió fue que esos pacientes con un riesgo estándar, pH positivo, todo definido como menos de 10 a la menos 4,
a nivel de MRD. Después del ciclo 2 y un conteo de glóbulos blancos menor de 30.000, realmente, esos pacientes tienen el mismo resultado si fueron trasplantados o no trasplantados. Y el trasplante solo tuvo un impacto favorable para los pacientes de alto riesgo, definidos como bajo MRD, lo siento, pero la positividad de MRD después del ciclo 2 y un conteo de glóbulos blancos superior a 30.000 por microlitro. Así que, realmente, podría ayudarnos a dividir a los pacientes que necesitarán trasplante en LLA-PH positiva. Pero ahora estamos enfrentando la era de ponatinib, y ponatinib realmente ha sido evaluado en ensayos clínicos. Fase 2 e incluso en un ensayo de fase 3 en el cual ponatinib fue comparado con imatinib y quimioterapia atenuada. Y lo que se demostró es que la negatividad de MRD después, del ciclo 1 de inducción, fue significativamente mayor con imponatinib en comparación con imatinib, y esto se tradujo en una prolongada supervivencia libre de progresión más prolongada en el brazo de ponatinib y una tendencia no significativa hacia una mejor supervivencia libre de eventos en pacientes que recibieron ponatinib desde el principio. Basado en estos datos, ponatinib ha sido aprobado en los EEU como la primera terapia TKI en cualquier caso de LLA. pH positiva. Pero ahora hay un paso adelante y realmente ahora hay ensayos de fase 2 que combinan blinatumomab y ponatinib en pacientes con TKI recién diagnosticado. La va positiva. Y cuando vemos que el MRD, después de un ciclo, la negatividad de MRD fue de alrededor del 60%, casi el doble de lo que se alcanzó con la quimioterapia de Bonatinib y después de varios ciclos pues, de consolidación, la negatividad profunda de MRD alcanzó casi el 95%, realmente. Esto es muy importante. Así que la combinación de un TKI potente con inmunoterapia permite una limpieza profunda de MRD. Y realmente estuvo asociado con una prolongada supervivencia global y supervivencia libre de eventos. Y cuando esto se analizó para factores pronósticos, el factor más predictivo para la recaída fue el conteo de glóbulos blancos por encima de 70.000 y la negatividad de MRD en un punto temprano no tuvo valor predictivo para la recaída. Así que realmente es muy importante saber que en la era de ponatinib y blinatumomab, sin quimioterapia, da el resultado. Es realmente excepcionalmente bueno y el factor predictivo más importante no era MRD, porque era universalmente negativo en cualquier momento. Y el único factor pronóstico era, nuevamente, nuestro viejo golpe de plaga mundial. Conteo de glóbulos. Veamos qué ocurre en el LLA-pH negativa. La situación es diferente, porque el momento más importante para MRD es temprano, justo después de la inducción. Y en nuestro estudio del grupo PATEMA demostramos claramente que la consecución de una negatividad temprana de MRD evaluada mediante citometría de flujo de nueva generación con una sensibilidad de 2 a 10 a la menos 6
el nivel de MRD postinducción se asoció con un resultado, sí, muy bueno. Estos eran pacientes adultos con características de alto riesgo. Todos, y realmente, ninguno de estos pacientes fue trasplantado. Así que esto indicó que la consecución temprana y posición de MRD negativa, utilizando un método altamente sensible, está asociada con un pronóstico muy bueno. Y el pronóstico es incluso muy bueno. Si pues este nivel de MRD S 1 a 10 a la menos 4 se logró a mitad de la inducción justo, en el día 14 de la terapia de inducción. En EE-PUPU, la forma más popular de evaluar MRD en Cuneneno es NGS. NGS alcanza una sensibilidad de 1 a 10 a la menos 6 y la herramienta NGS ha sido validada por la FDA. Así que todos los estadounidenses usan NGS a determinar el MRD. Así que en la experiencia del MD Anderson Cancer, esos pacientes con temprana MRD negativo por AGS y tienen un riesgo estándar o alto riesgo, KLL, tenía un pronóstico perfectamente bueno. Y aquellos pacientes que, por el contrario, aquellos pacientes que tienen NGS, positividad de MRD y KLL de alto riesgo, tienen un mal pronóstico y esos pacientes eran claramente candidatos a trasplante halogénico de células madre, contrario a los pacientes que lograron un muy buen nivel temprano negativo de MRD, evaluado con un método de alta sensibilidad, en el que el pronóstico es realmente muy, muy bueno. Bueno, cuando se compara una citometría de flujo estándar, un estándar, así que la sensibilidad es baja, 1 a 10 a la menos 4, versus NGS ultrasensible, 1 a 10 a la menos 6, la experiencia acumulada de la enfermedad, y nuevamente del MD Anderson. Esos pacientes que tienen una negatividad de MRD por NGS, en el momento de la respuesta completa, ninguno de estos pacientes recayó. Gracias. Y, por el contrario, aquellos pacientes que tienen MRD positivo por NGS, la probabilidad de recaída fue de alrededor del 40%. Y cuando se realizó esta comparación, aquellos pacientes que eran MRD negativos por citometría de flujo y NGS, ninguno de los pacientes recayó. Pero aquellos pacientes que no hubo diferencia, aquellos pacientes que eran MRD positivos por NGS y según el nivel de UMRD por citometría de flujo estándar. Entonces, otra cuestión es, ¿debería la sangre periférica reemplazar la médula ósea en pacientes para la consecución de MRD? Un estudio interesante nuevamente de EEU y utilizando la evaluación de MRD basada en NGS después del trasplante en el seguimiento, en muestras paralelas, en muestras piratas, realmente demostró una buena correlación de sangre versus médula ósea para la evaluación de MRD. Esto tiene evidentes implicaciones clínicas, porque es fácil de detectar, fácil para el paciente especialmente detectar MRD en sangre periférica. Y no es fácil para el paciente tener muestras repetidas y repetidas de médula ósea para la evaluación de MRD. Pero en el grupo español PTMA, en nuestro ensayo actual, cuando lo comparamos para Bissell, precursor, ALL, el médula ósea y sangre periférica, esta correlación no fue buena. Y realmente hubo un 24%.
de discrepancias en el nivel de MRD en sangre periférica y médula ósea. Otros grupos también han mostrado, incluso mediante la evaluación de IGTCR y NGS, que no había una correlación muy buena entre la médula ósea y la sangre periférica para B-cell precursor ALL. Veremos más adelante qué ocurre en TIOL, pero realmente un estado de emergencia. Aún no hay una tendencia para que los médicos eviten la evaluación de la médula ósea para el precursor ALL y la sustituyan por una evaluación de sangre periférica. Entonces, lo que está claro es que el estado de MRD no solo es un predictor para la supervivencia general y la supervivencia libre de enfermedad, sino que el estado de MRD antes y después del trasplante halogénico de células madre predice la recaída, la presupervivencia y la supervivencia general. Y cuando esto es indetectable, realmente eso se logra mediante NGS 1 a 10 a la menos 6, la probabilidad de recaída después del trasplante es realmente buena, pero no es cero. Así que el valor predictivo de MRD, incluso a un nivel muy bajo, aún no es perfecto, pero se acerca, está llegando a la perfección. Bien, bueno, y esto tiene consecuencias importantes, porque la pregunta es, ¿realmente necesitamos trasplantar a pacientes que son persistentemente MRD negativos después de la inducción y consolidación? Y realmente hay varios estudios de fase 2 que indican que este podría ser el caso, que el trasplante podría evitarse en pacientes que logran negatividad de MRD después de la inducción y consolidación. Pero necesitamos un ensayo aleatorizado y en el último ensayo de prueba, el grupo alemán presentó los resultados del único ensayo aleatorizado que enfrenta quimioterapia versus allotransplante en pacientes con ALL-PH negativo con características de alto riesgo y situación de MRD negativa después de la consolidación. Y lo que ocurrió es que para la ALL precursora de células B y T no hubo diferencias significativas en los pacientes trasplantados y no trasplantados en cuanto a la supervivencia global, una tendencia a menor. Duración de la remisión en pacientes no trasplantados terminando. Y por el contrario, para tal de alto riesgo, aquellos pacientes que recibieron quimioterapia tuvieron una supervivencia significativamente mejor que aquellos pacientes que fueron sometidos a trasplante halogénico de células madre. Eso, y cuando fue por intención de tratar, pero cuando se realizó el análisis como pacientes tratados nuevamente para la línea B de alto riesgo. No se observaron absolutamente diferencias en pacientes trasplantados versus no trasplantados en pacientes que eran MRD negativos, después de la consolidación. Y entonces quizás haya una excepción para la evaluación de IGTCR como herramienta de MRD. En pH negativo todo. Y esto es el KM2, y reorganizado todo de nuevo. El grupo francés demostró que aquellos pacientes en los que se evaluó la PCR mediante la fusión KMT2 mostró un mejor resultado y casi mejor discriminación de resultados que aquellos donde se logró MRD por IGTCR.
Veamos, aquellos pacientes que tienen un estado negativo por los dos métodos, no hay problema, menor incidencia acumulada de recaída, buena supervivencia general, a pesar de ser alel reorganizado KMT2A. Pero aquellos pacientes que tienen reordenamiento positivo de KMT2 tienen la misma probabilidad de recaída si eran IGTCR positivos o negativos. Así que, realmente, para el grupo francés, el método, el método ideal para la evaluación de MRD en pacientes con KMT2A realmente reorganizado. Todo fue que la PCR para la fusión, no para el IGTCR. Bien. Eso. Es decir, la MRD. Quizás no sea la única herramienta, la más importante, sí, pero no la única herramienta para evaluar el pronóstico en ALE precursor de células B. Un ensayo elegante. En pediatría, y ellos en el Reino Unido, demostraron que para un nivel definido de MRD, por ejemplo, 1 a 10 a la menos 4, la probabilidad de recaída era diferente según los diferentes subtipos genéticos de AL. Y demostramos lo mismo, en nuestro estudio actual. AL en adultos. Pacientes con genética de buen pronóstico y grupos, por ejemplo, PAX5P, ATL, con alta hiperdiploidía T119, lograron un muy buen nivel de negatividad de MRD después de la inducción, y por el contrario, el tipo pH, KMT2R al con baja hipodiploidía, todos lograron un estado pobre de negatividad de MRD. Cuando usamos un punto de corte más estricto, realmente fue aún más evidente. Esos pacientes con un subtipo genético bueno o estándar tenían muy alto de negatividad de MRD, que aquellos que tenían un subtipo genético de alto riesgo. Bueno, esto también tiene implicaciones pronósticas. Y en nuestro ensayo actual, aquellos pacientes que han combinado un nivel de MRD menor de 1 a 10, a la menos 4 al final de la inducción, y riesgo estándar. La genética realmente tuvo un muy buen resultado, más del 80% de supervivencia, y por el contrario, esos pacientes que tienen MRD, positividad y pobre. La genética de alto riesgo tiene el peor resultado y las otras combinaciones tienen un resultado intermedio. Y esto estaba claramente relacionado con la incidencia acumulativa de recaída. Realmente esos pacientes que tenían la mejor combinación MRD, MRD de bajo nivel y regenética estándar, la probabilidad de recaída era menos del 20%. Bueno, ahora estamos en ALLPH negativo. Estamos ahora en la era de la inmunoterapia. Y por ejemplo, en este ensayo de fase 2, llevado a cabo por el grupo GMMA, evaluaron el nivel de MRD. Cuando se añadió blinatumomab en la consolidación en pacientes recién diagnosticados con precursor de células B, todo, y demostraron que solo una dosis de blinatumomab intercalada durante la consolidación elevó el nivel de negatividad de MRD del 70% al 93%. Y esto tiene significancia pronóstica. Así que realmente estamos enfrentando una situación interesante ahora. Porque cuando usamos un punto de corte de MRD
de 1 prenda 10 a menos 4 cuando añadimos blinatumomab a la quimioterapia, todos los pacientes, casi todos los pacientes, alcanzarán un estado negativo de MRD en este nivel de corte. Así que esto implicará que necesitaremos métodos más sensibles, Beto, para la evaluación de MRD. Y realmente, la próxima generación de Flow o la próxima generación de IGTC será realmente necesaria para evaluar el impacto de MRD en PEI, el pronóstico, cuando usamos inmunoterapia en primera línea, realmente. Cuando los pacientes logran un estado negativo de MRD, menos de 1 a 10 a menos 4. Después de la consolidación, esos pacientes que recibieron blinatumomab combinado con quimioterapia tuvieron una supervivencia global significativamente mejor que aquellos pacientes que recibieron blinatumomab. Supervivencia general que aquellos pacientes que recibieron solo quimioterapia de consolidación. Y este ensayo de fase 3, el famoso ICOCA Green, ensayo E19, publicado recientemente en el New England Journal, llevó a la FDA a aprobar el uso de blinatumomab en consolidación en pacientes con estado negativo de MRD. Pero cuando nosotros analizamos en profundidad este estudio, los autores demostraron que la ventaja de blina frente al estándar de atención se restringía a pacientes, adultos jóvenes, pacientes, menores de 55 años. Y esto no era evidente en pacientes mayores de 55 años. Así que debemos tener esto en cuenta para mostrar el efecto de blinatumomab en consolidación en pacientes con estado negativo de MRT. Y sabes que esto está presentado. Además, el uso de blinatumomab en esta situación está actualmente presentado a Lima para aplicar el A. Prueba o no de que el uso de blinatumomab en consolidación para pacientes adultos con LLA negativa para MRD. Bueno, pero el impacto de MRD negativo de NGs en el resultado no solo se restringe a quimioterapia, trasplante, inmunoterapia, también se observa. Después de la terapia con CAR-T, y un mes. Después de CAR-T, y especialmente después de 3 meses de CAR-T, fue un efecto de MRD. Negatividad profunda de MRD en el resultado. Esto es cierto con Tisacel y también se ha demostrado recientemente en adultos con OB-cel. Así que, realmente, aquellos pacientes que logran un estado negativo de MRD profundo y temprano después de CAR-T muestran un mejor pronóstico que aquellos pacientes que no lograron este nivel profundo y temprano de MRD. ¿Qué pasa con tal? Bien, bueno, quiero decir, eso en general podemos ver que MRD también tiene el mismo impacto pronóstico que en tal, pero realmente hay un consenso creciente de que en tal, la evaluación en sangre periférica o en médula ósea muestra resultados equivalentes. Y esto es muy importante para nuestros pacientes. Varios estudios, muestro el estudio de nuestro grupo PTMA, pero otros estudios demuestran que casi perfecto, perfecto, concordancia entre el nivel de MRD en médula ósea y PRO en sangre periférica. Y esto es una buena noticia para nuestros pacientes. Realmente,
El nivel de MRD es diferente según los subtipos inmunológicos de tal. Por ejemplo, los pacientes con precursor temprano de células T muestran un alto nivel de MRD al final de la inducción, y esos pacientes con NTP cercano también tienen un nivel muy alto de MRD. Positividad. Mayor que los subtipos restantes de tal tímico o maduro. Y esto está correlacionado con la supervivencia libre de eventos y la supervivencia global. Ese estudio se realizó en niños, pero también hemos visto esto en adultos. ETP-AL es el subtipo más pobre de todos, porque esos pacientes con ETP-AL, la mayoría de ellos muestran un alto nivel de positividad de MRD al final de la inducción. Y, nuevamente, la genética importa en tal. Y, nuevamente, el grupo francés ha demostrado eso. La combinación de MRD al final de la inducción y en YES, subgrupos definidos, y subgrupos genéticos de tal definidos por NGS. Y la hiperleucocitosis extrema, estos tres parámetros, permiten clasificar a los pacientes con tal según tres subgrupos. Un subgrupo favorable que muestra un MRD al final de la inducción menor de 1 a 10 a la -4, un riesgo genético estándar evaluado por NGS y sin hiperleucocitosis extrema. Y tienen un pronóstico excelente. Y el pronóstico fue menos excelente en pacientes que tienen esto. Todos, la genética de alto riesgo y la hiperleucocitosis o BMA antiinducción, positividad de MRD. Así que, de nuevo, similar a lo que ocurre en la LLA, el MRD importa, pero también importa el trasfondo genético de la enfermedad. Y estos son esenciales. Y, como ocurre en células B o LLA, los ensayos con CAR-T para T-AL refractaria en recaída. En este caso, el CAR-T CD7 de China demuestra que hay un alto nivel de negatividad de MRD en la médula ósea después del CAR-T. Y esto tiene una traducción en una muy buena supervivencia, aunque más de la mitad de los pacientes recibieron un trasplante halogénico de células madre posterior. Pero realmente, lo que está claro con este ensayo y otros ensayos de fase de hondo que se están llevando a cabo actualmente es que una negatividad profunda de MRD en T-ALL refractaria, en recaída tratada con varios constructos de CAR-T, es alta y probablemente está asociada con un muy buen resultado. Entonces, para concluir, hay una importancia extrema en el uso de herramientas de alta sensibilidad para la evaluación de MRD, especialmente en la era de la inmunoterapia. Y quizás el flujo de próxima generación y la secuenciación de próxima generación sean las herramientas que utilizaremos en el futuro cercano. Para Pipaga negativo, todo un nivel muy bajo de MRD al final de la inducción y en un punto temprano está asociado con un pronóstico excelente y no hay necesidad de trasplante. Este es un tema importante. La inmunoterapia mejora el resultado incluso en pacientes con estado MRD negativo. Entonces, la asociación de la inmunoterapia en incluso sabemos que
en pacientes MRD positivos mejora el pronóstico, pero lo más importante es que esto también ocurre en pacientes MRD negativos. Los altos niveles de negatividad de MRD después de CAR-T se asocian con mejores resultados y olvidar el trasfondo genético, porque el nivel de MRD este no es lo mismo según el trasfondo genético. Para el APA-IVA parece bastante claro que IGTCR será una mejor medida que la relación tradicional BCR-Evelson. El ponatinib al inicio mejora la negatividad de MRD en comparación con imatinib después de la inducción, por supuesto, y más adelante. Y la combinación de ponatinib y blinatumomab muestra una alta frecuencia de estado MRD negativo y un mejor resultado, sin la necesidad de quimioterapia o con una necesidad muy baja de quimioterapia, por ejemplo, como los esteroides. Y para los altos, hay una excelente concordancia de los niveles en médula ósea y sangre periférica, y también importa el trasfondo genético e incluso el conteo de glóbulos blancos. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de intentar responder las preguntas del panel. Gracias. Muchas gracias, José, y por una charla realmente hermosa. Hablar. Creo que lograste en menos de 40 minutos darnos una visión general del viaje que ha estado en curso por más de 30 años. Así que realmente muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Tomemos 5 minutos para estas preguntas. Y una pregunta es sobre la técnica y el umbral. En la práctica rutinaria, en su práctica hoy en día, ¿cuál es su técnica preferida? ¿Y cuál es el umbral? Y tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los puntos clave en el tiempo cuando uno debería realizar la evaluación de MRD para ALA? Bien, en España tenemos una amplia experiencia con la citometría de flujo y hemos implementado la citometría de flujo de nueva generación que ofrece una sensibilidad de 2 a 20 a -6, aún bastante, similar a la secuenciación de nueva generación. Esto nos permite evaluar la MRD de manera centralizada y tener una respuesta rápida para los centros de la OMS para decidir qué hacer con el paciente. Esto tiene desventajas. Bueno, y estos son los puntos en el tiempo. Los puntos en el tiempo son claros. Para pH negativo, todo después de la inducción y después de la consolidación. Está claro que después de la consolidación significa o antes del trasplante para los pacientes que decidimos. Y para el LAPH positiva, evaluamos después de la inducción, pero no tomamos decisiones en ese momento. Y después de la consolidación, son 3 meses, es el momento decisivo. Todavía, en este caso, seguimos usando el VCR Ivelson. También somos clásicos. No hemos pasado a PCR. Yo soy TTR en PTR, pero creo que nos moveremos en un futuro cercano porque la evidencia está aumentando cada vez más en este sentido. Entonces, en línea con esta pregunta, tenemos otra pregunta de la doctora Alexandra Guyor sobre cómo evaluarías la EMR en un paciente con linfoma T, linfoblástico, pero también con afectación mediastinal. Vaya. Oh, vaya, una pregunta difícil. No, a veces en el linfoma linfoblástico sin afectación morfológica de la médula ósea, hay una afectación oculta de la médula ósea. Y detectamos esto mediante flujo de próxima generación. Si esto ocurre, esta será la manera en que seguiremos la enfermedad.
El problema es en los pacientes, en los que no encontramos afectación de la médula ósea, ya sea morfológicamente o a nivel de EMR. En ese momento usamos imágenes morfológicas. Así que no hay otra manera en nuestro entorno. No usamos sistemáticamente NGs ah, ah, para, varios genes, para gene, para nosotros. No usamos sistemáticamente. Así que utilizaremos un escáner PET-CT. De acuerdo. No hay otro método. Esto no es bueno, pero es lo único que tenemos. Tenemos otra pregunta en el mismo umbral. ¿Podemos considerar que todas las MRD son iguales? No, 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 realmente. No, no. Depende del trasfondo genético. Así que, señor, por ejemplo, menos de 1 a 10 a la menos 4 en un paciente con LLA hiperdiploide. Es muy bueno. Tiene muy buen pronóstico. Y este nivel para un paciente con KMT2 todo no tiene el mismo pronóstico. Por ejemplo, y específicamente para KMT2 LLA y hemos observado que incluso aquellos pacientes que tienen un buen estado de MRD después de la inducción tienen una recaída temprana. Y algunos pacientes no pueden ser trasplantados porque recaen antes, así que, y tienen un buen nivel de MRD, un nivel de MRD bastante bueno, pero recaen. Así que creo que los antecedentes genéticos cuentan mucho. Eso me lleva a otra pregunta de la audiencia. Sí, ¿significa esto que la negatividad de MRD no puede superar el trasfondo genético, la biología de la enfermedad? Eh, creo que no completamente. Creo que hay una superposición parcial. Esos pacientes con buen trasfondo genético tienen una buena negatividad de MRD, así que sí, pero no hay una correlación perfecta. Los pacientes con buena eliminación de MRD y subgrupos genéticos pobres tienen una alta probabilidad de recaída, no anticipada por el estado de negatividad de MRD. Bien, excelente. Gracias. Muchas gracias. Tomemos una última pregunta. Y esto es sobre con qué frecuencia monitorearía el MRD durante la fase de observación o mantenimiento. Sí, depende de si el paciente está incluido en un estudio clínico o lo está haciendo el médico. Estándar de atención, sí. Sí, pero en un ensayo clínico lo haremos obligatorio, después de la inducción, después de la consolidación, antes del trasplante. En los pacientes que son trasplantados y en los pacientes que no son trasplantados es cada 3 meses durante el primer año, el segundo año cada 4 meses, el tercer año cada 6 meses. Así que depende de los recursos o de otras situaciones. Y después del trasplante, hacemos lo mismo. Al final, en cualquier momento que tengamos una evaluación de MRD, una evaluación de respuesta en la médula ósea, hacemos un MRD, pero realmente en el primer año todo se acumula. Claro, maravilloso. Gracias, José. Creo que nos detendremos aquí en la Q&A. Estoy seguro de que los colegas pueden contactarte para preguntas específicas. Así que me gustaría agradecerles a todos por unirse a nosotros hoy en este webinar muy emocionante e informativo sobre MRD en leucemia linfoblástica aguda.
Espero que esta sesión haya proporcionado algún conocimiento valioso y una comprensión más profunda del papel crítico del MRD en el avance de estrategias de tratamiento personalizadas y en la mejora, por supuesto, de la supervivencia y la cura. Un agradecimiento muy especial y cálido a nuestro experto ponente principal, el doctor José María Rivera, por compartir su experiencia y su perspectiva. Y nuevamente, como dije en mi introducción, sigamos colaborando, innovando y traduciendo todos estos nuevos hallazgos en un mejor cuidado para nuestros pacientes y para los pacientes en todo el mundo. Gracias y esperamos verlos en futuros eventos de la Academia Internacional de Hematología Clínica. Gracias y cuídense. Gracias nuevamente y es un placer colaborar desde ahora y para futuros eventos. Muchas gracias. Gracias.